¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial de parte de nuestro equipo de trabajo, como siempre, pues aquí en Positivo, trayéndoles contenido edificante y sobre todo un contenido que además de entretenido, pues también sirve, pues yo diría que para tener una mejor vida. Yo creo que hoy traemos un tema que va a ser quizás para unos un poco chocante por la manera y el punto de vista desde donde lo vamos a abordar, pero siempre desde este espacio eso es lo que hemos querido hacer. Traer puntos de vista para que usted pondere y sobre todo quizás a veces somos hasta contracultura. Yo venía pensando en este tema y creo que es uno de los temas que más polariza y que más une a muchas personas. Estamos hablando de lo que hoy se conoce como identidad de género y preferencias sexuales. Y yo quiero abordarlo de esta manera porque no quiero ser ofensiva con nadie, sino que simplemente pedirles a todos que tengan una mente abierta. Y como yo pensaba anteriormente, quizás si nosotros hubiésemos grabado este espacio hace unos años, quizás la generación de mi madre, hubiésemos sido procultura. Hoy somos contracultura y esto es increíble. Quizás con lo que se va a hablar aquí, muchos van a entender que estamos yendo en contra de la cultura, en contra de lo que es populista. Pero aquí no estamos para ser populistas, aquí estamos para traer verdades, para traer situaciones en donde podemos edificar a través de nuestras experiencias la vida de otros. Y este es el caso de alguien que entiende que puede explicar lo inexplicable. Me refiero a Carlos Catari, ¿verdad? ¿O Catari? Catari. Bueno, este apellido, no sé, yo lo sé. él, imagínense, él lo porta y a veces se lo dicen de una manera y de otra manera. Pues yo estuve buscando en algunas de sus entrevistas, en sus redes sociales, y mucha gente lo pronuncia de una manera y otros de otra. Él es oriundo de Venezuela, radicado en Canadá, y la verdad que tiene un testimonio de vida que entendemos que muchos van a ser beneficiados cuando él exponga todo esto. Ha ido ya a través de sus libros, a través de sus redes, comunicándonos este testimonio. Como dijimos y como ustedes vieron en el programa al principio, este es un programa que no me parece que es apto para niños, incluso hasta los adolescentes, si lo van a ver, lo deben ver en compañía de sus padres, pero sí es un programa para cada padre, para cada educador. La pregunta sería entonces si homosexual se nace o se hace. Muchos estamos en esto y sobre todo en nuestro país, en donde el mismo Código Penal está tratando de incluir ciertos temas en relación más bien hacia el aborto, pero ustedes saben también que bueno, en muchos países se han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aquí hubo una gran vorágine de información que no era la más apropiada en medios y también en escuelas. Incluso se trató de introducir pues cierto material que muchos de los padres dominicanos no estuvimos de acuerdo, y qué bueno que se sacó de las aulas, porque esa educación definitivamente, y ahí sí somos bien contundentes, debe pertenecer a los padres. Así que entendemos que deben ponerse cómodos. Este es un invitado de lujo, yo me lo capturé así porque él se va ahorita en un avión, pero aquí está con nosotros Carlos entonces, y ustedes mientras se van acomodando, y yo también, pues vean lo que viene a continuación. Adelante, señor director. Vea hoy en Adelina. Bueno, el caso es que mi historia comienza a los 5 años. Yo viví abuso sexual y siempre lo digo, hay abuso sexual violento, que el niño lo manifiesta, algo se dan cuenta los padres que algo está pasando, y hay un abuso sexual que es persuasivo, por manipulación, por juego, y ese el niño realmente no lo va a manifestar porque lo está disfrutando. Yo sé que tú caíste en adicciones, Ajá. tú caíste en pornografía, Prostitución. tú caíste en prostitución, te faltó el alcoholismo y las por drogas. ahí pasé también, pero drogas sí, no, verdaderamente no probé drogas, solo al final. Ahí en ese punto de quiebre, incluso torciendo ya la palabra, estando en el peor estado posible, allí una persona me dice: Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando yo tengo ese momento de rendirle el corazón al Señor, yo entendí que Dios no estaba buscando que yo cambiara. Dios sabía que yo no podía cambiar, Adelina. Solo, ¿no? Lo que Dios quería era que yo le entregara el corazón. Y ya así sentaditos aquí con Carlos, nuestro canadiense venezolano dominicano aplatanado.
encantado de la comida acá. Óyeme, la verdad que Sí. yo creo que nos parecemos un poco. Muy similar. La primera vez que estoy en Dominicana y es como si estuviera en Venezuela. Es la misma cultura, es impresionante. Así es. Algo que no Conducen muy parecido. ¿Eh? Sí, sí. Ay, pero que eso yo no sé si es un piropo para los venezolanos. Mira, ayer el día estuvo duro aquí en tránsito, pero te cuento que sí, que yo soy una ferviente admiradora del pan de jamón. Ay, sí. Y de las hallacas, Sí, sí, sí. Y no te dije detrás de cámaras que mi nuera es venezolana. Ok, sí, ok, y incluso su padre es una estrella del béisbol de allá. Ok. Y la verdad que todos los fines de año pues tenemos la oportunidad de compartir esa comidita rica de ustedes bueno. también. ¿Y en Canadá la consigues? Sí, sí, claro. Ah, claro. pero Solo que qué mi bien. esposa es de otra cultura, es moldava y también hacemos celebración con otro tipo de comida. Qué bueno, Sí, qué bueno. sí, sí, Que sí. viva la cultura. Sí, sí, multiculturalismo. Así es. Bueno, pues yo de fresca, en buen dominicano, pues te alé antes de que abordaras el avión, pero la verdad que tu testimonio tuve la oportunidad de compartirlo hace un tiempito, cuando estabas dando estas conferencias. Incluso te confieso que cuando vi el anuncito en las redes sociales de la Iglesia Betel, de nuestra querida Orfa Luna, que está aquí con nosotros, un programa maravilloso, se llama Mujer Crece Esto, y es un programa que enfoca hoy pues la cultura que tenemos, que va en detrimento de la verdadera feminidad, pues Orfa como que la ponen en su sitio. Qué bueno. Pero la verdad que yo me quedé muy impactada con tu testimonio, y quizás no porque es muy dramático, que lo vamos a compartir con el público, sino porque, como te dije, para mí tú explicaste la gracia de Dios de la manera más perfecta y más simple posible que una persona lo puede hacer. Wow. Entonces tuve testimonio de personas que te escucharon y se quedaron anonadados, como wow, ¿y de dónde salió este hombre? Pero precisamente cuéntale un poquito al público que quizás, y sobre todo quienes nos están mirando en Estados Unidos ahora, quizás no tuvieron la oportunidad de verte en estas conferencias aquí en Dominicana. Entonces me gustaría que nos dieras una pequeña historia, un petit histoire. Un petit histoire. Oui. Yo realmente vengo de un pasado... ¿De dónde es la cámara? Mira para donde tú Ok. quieras y mírame a mí también. Esto Ok. es así, y no se corta esto, Ok, ¿eh? ok. Ah. Ya digo por dónde voy, no sé dónde ir. Además eres muy telegénico, déjame decirte. Gracias. Bueno, el caso es que mi historia comienza a los 5 años. Yo viví abuso sexual y siempre lo digo, hay abuso sexual violento, que el niño lo manifiesta, se dan cuenta los padres que algo está pasando, y hay un abuso sexual que es persuasivo por manipulación, por juego, y ese el niño realmente no lo va a manifestar porque lo está disfrutando, porque lo hacen adicto al placer. Es decir, te tocan, te acarician, tú sientes que te gusta, te dicen no digas nada, quieres seguir sintiendo, y allí se ancla al niño en este placer, al punto de que yo, siendo niño, buscaba tener intimidad con mis abusadores. Tú Porque me tenías gustaba. 5 años cuando Empezó a los se 5. perpetuó el primer abuso. En memoria creo que tenía 5, Ok. no sé si era Aproximado, antes. bueno, un Exacto. bebé. Un bebé que no tiene noción de lo que es el sexo ni nada. Claro. Y eso fue desde los 5 hasta los 12 de forma continua. Wow. No solamente un hombre, fueron un varón, fueron 4. 4 hombres. Sí, Ok. y ¿Eran personas que se conocían? Siempre, no, pero siempre círculo cercano, por lo Ok. general. Mucha gente nos dice a los niños, no le recibas nada a un extraño, cuidado con que un extraño te dé un dulce. Realmente la gran mayoría de abusos pasan en el círculo cercano. Así es. Eso así es horrible. Ahora, el caso es que yo experimento este abuso, pero no lo veo como abuso, lo veo como un juego. Ok. Pero me hago adicto al placer sexual y eso despierta esa hipersexualidad que desde niño se manifiesta. Ok. Y ya por ahí como a los 12 años yo estoy incluso teniendo contacto con hombres de la calle, solamente una mirada. Era una cosa que ya me controlaba el deseo de estar con hombres. Ok. A esa edad... Es como que te dieran, te introdujeron a un mundo que tú ni siquiera sabías que existía. No, para nada. Y que no les correspondía a ellos tampo presentarme. Claro. Ese claro. es el punto. Y algo interesante es que muchas veces los últimos que se dan cuenta de lo que está pasando son los padres. Y muchas veces ni cuenta se dan, sino es porque el hijo habla. Ok. ¿Y por qué tú no hablaste? Yo no sé por qué no hablé, pero tengo entendido que la estadística dice que una persona abusada tiende a hablar 10 años después. Ok. Aparentemente la fractura interna es muy grande y no logras expresarte, sino que lo hablas es luego de 10 años mínimo. Ok. Hay gente que habla 30 años después. ¿Tú tenías un buen entorno familiar? Sí. O sea, tú te llevabas bien con tus padres, yo creo que tenías una hermana solamente, ¿no? No, éramos 4 en ese eran momento. 4, Claro, ok. pero el detalle acá es que
tú solamente cuando estás más adulto entiendes si tu entorno familiar era bueno o malo, porque si es el único que conoces, es lo único que tienes. Claro, pero entonces, te sentías bien, tú no te sentías, o sea, tú no fuiste abusado emocionalmente por tus padres. No, mi mamá sí era muy estricta, pero no era abuso emocional. Era lo único, solo que nos exigía mucho. Ella era directora del colegio y era un colegio militar, entonces te podrás imaginar, era bien estricta, pero eso no es abuso. No, fíjate que aquí acabamos de desmitificar algo que está sembrado en la conciencia colectiva, que es que generalmente los entornos familiares saludables no puede pasar este tipo de cosas. No, sí ¿entiendes? Pasa, sí Entonces pasa. Fíjate que son mitos que ahí los padres pueden ir anotando de que no necesariamente hay una familia disfuncional detrás de un abuso que se perpetua. Claro, ¿no? en mi caso sí era disfuncional porque sí hubo divorcio, porque yo sentía rechazo de mi papá porque yo era amanerado, mi mamá era muy estricta, pero no puedo decir que hubo maltrato. Eso de que tú eras amanerado, lo escuché también cuando hiciste tu charla, ¿tú entiendes que tú naciste así? Yo realmente sé que nací sensible, que no es lo mismo. Yo nací porque sensible. ¿qué es ser amanerado? Amanerado es cuando tú caminas, te sientas así, Okay. o pones las manos, tienes muchos manerismos femeninos. Según la cultura. Según la cultura, porque si vamos a Francia, todos los franceses son amanerados. Exactamente, y si nos vamos a otro siglo incluso, los hombres utilizaban pelucas, se le empolvaban, se ponían zapatitos que si te lo pones hoy, entonces ahí como que hay una incidencia de esa cultura como machista. Alguien me dijo, Jesús utilizaba un vestido largo. No, y no hay problema en que los hombres utilicen faldas en Escocia, por ejemplo. Exacto. O sea que, o en los mundos árabes, que utilizan como unas batas. Pero tú te sentías estigmatizado. Sí, sí me sentía estigmatizado. Porque te decían y estaba este tema de bullying, los niños ¿no? no son así. Y se burlaban de mí, en el colegio se burlaban de mí, los vecinos se burlaban de mí. Mi nombre completo, Carlos Eduardo Catarí Angulo. Entonces por el apellido también me hacían bullying, entonces era toda esa mezcla. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que yo me sentí rechazado durante mucho tiempo, pero fue cuando descubro la comunidad LGBT que finalmente siento que pertenezco a un lugar. ¿Cómo fue eso? Un amigo me presentó, o sea, conecté con un amigo y él me dice, mira, sabes que no eres el único, hay otros que también somos así y hay toda una comunidad y ahí descubro que existe la comunidad LGBT y que hay una comunidad allí local y que somos como, son unidos y te reciben y te aman y te celebran y eres libre de ser como tú te sientas, ahí puedes botar todas las plumas y los manerismos sin que nadie diga nada. Finalmente allí me sentí en paz, sí, en ese momento fue un lugar seguro. Fíjate que yo entiendo que a veces uno puede tener experiencias correctas, quizás no en el lugar más adecuado que uno entiende, porque a veces uno necesita pasar por ciertos tramos y toda persona tiene un porqué en tu vida. Claro. Entonces quizás esas personas te ayudaron en ese momento quizás a castigarte menos. Yo tengo una pregunta, ¿tú te sentías avergonzado? Sí. Porque fíjate, ahí hay un toquecito que uno pudiera como tenerlo como anillo al dedo para aquellos niños o adolescentes que puedan estar en una situación así. Lo que es bueno no da vergüenza. Y yo sentía vergüenza desde niño. Desde los 6, 7 años yo sabía que lo que estaba haciendo no debía hacerlo. No éramos una familia cristiana. No porque era cultural, era porque algo, en tu interno. Algo dentro de mí me decía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y no quería que me vieran haciéndolo, pero deseaba hacerlo. Entiendo. Obviamente tú sales de la comunidad LGBTB y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Y te dejo con la pregunta de que si esa aceptación que tú sentías luego varió. Yo me imagino que sí, cuando tú cambias, entonces ahí lo que es igual no es ventaja. Señores, volvemos un momentito, quédense con nosotros, que este es un tema que hay que escuchar y sobre todo que hay que desmitificar muchas cosas, eliminar tabúes y agarrar el toro por los cuernos. Ya volvemos. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Esto se pone todavía más interesante. Carlos, hablábamos en el bloque anterior de que tú por primera vez en la vida te sentiste aceptado. Y fíjate que yo creo que eso es un ingrediente muy como en común, vamos a decir, de las personas que quizás no están llevando una vida alineada con su propósito de vida en general. No necesariamente eso tiene que ver con identidad, ni con preferencias sexuales, ni nada de eso, sino que hay un momento en donde todos nos sentimos que nosotros no somos suficientes, sí. Porque derivamos nuestra valía de lo que hacemos, de lo que tenemos, de muchos factores externos y no de lo que hay interno, de lo que somos. Entonces ahí yo quiero saber
¿Cómo fue esa experiencia con la comunidad? Y si realmente tú entiendes que fue positiva. ¿Sabe? Hay que separar la comunidad LGBT de la agenda LGBT. La comunidad LGBT tiene me gusta eso. Sí, tiene su lado bueno en el sentido de que una persona que está en la posición en la que yo estaba realmente le da una acogida, ¿verdad? Un sentido de pertenencia. Pero sabemos que también hay un lado oscuro en la comunidad, al igual que lo hay en los hospitales, en el gobierno, en la iglesia. Entonces todo tiene su lado bueno y su lado malo. En ese momento fue un lugar seguro. Yo necesitaba a alguien que me dijera, aquí eres acepto, aquí te recibimos, aquí te celebramos. Claro, yo basaba mi identidad en lo que sentía y ellos también. Entonces, eres lo que sientes, aquí te celebramos por lo que sientes, eso eres, punto. Cuando yo confieso a mi familia que salgo del closet y les digo, mira, esto pasó en la infancia y ahora yo quiero decirles que soy homosexual, allí mi mamá me confronta con una pregunta y me dice, hijo, ¿y si no hubieras sido abusado? ¿Serías homosexual? Cuando ella me hace esta pregunta realmente a mí me impacta porque yo pensaba que yo había nacido así. Pero cuando ella dice esto, digo, wow, yo no puedo obviar que todo el placer que experimenté desde la infancia no afectó mi orientación. Tú aunque fuiste sexualizado de una manera específica. Totalmente. ¿No? Pero, y aunque los psicólogos digan que hoy día dicen que no hay relación, y la verdad es que hay hombres abusados que no son homosexuales y hombres homosexuales que no fueron abusados, en mi caso personal, mi propia vida, yo digo, no lo puedo separar. Claro. Y allí una psicóloga de hecho me dice, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió en tu infancia. Y eso es muy importante, eso que te dijo esa psicóloga. Es que ahí yo hice clic, yo dije, es que yo me acuerdo que cuando a mí me abusaban, de una u otra manera me hacían pensar que yo existía, que para el placer de los hombres. Claro, eras un niño. Era un niño, entonces dije, no, pero yo no quiero darle la razón a ellos. Y es ahí donde decido cambiar y dejo la comunidad. Y cuando la dejo, pues ahí me dicen, no, eso es imposible, tú no te puedes ir, no vas a cambiar, nadie cambia, nadie se devuelve, el árbol que nace torcido, su tronco jamás endureza, y todo este montón de cosas. O sea que hasta ahí también fíjate que... Hubo rechazo. Exactamente, o sea, quizás lo que se está castigando por un lado, de que se le llama que tú no eres una persona, bueno, hasta se ha acusado de fóbicos, de homofóbicos, ¿no? A muchas personas que no están de acuerdo con el estilo de vida, entonces también se hace lo mismo, o sea que ahí en ese sentido es como, nosotros decimos como un conejo diciéndole un burro orejú, ese es un refrán dominicano. Sí. Entonces en eso quizás hay que hacer un llamado a la conciencia en ese sentido, que no puede haber bullying de ninguno de los dos lados. Y que debes dejarlas en personas que hablaste libres. De lo de la agenda, es importante porque a veces yo, por ejemplo, que soy una persona heterosexual, yo me siento a veces un poco presionada a tener que aceptar verdades que yo me cuestiono si son verdades absolutas. Y la verdad, para que sea verdad, tiene que ser absoluta. Claro. Entonces no puede, como que esa agenda tan fuerte en donde ya mis niños están expuestos desde pequeños a personajes animados que son obviamente con características ya muy marcadas, con tendencias homosexuales. Entonces quizás yo no quiero eso. Entonces a veces yo me siento un poco presionada. Claro. O sea que eso que tú acabas de decir es muy importante de diferenciar a la persona. Y hay gente en la comunidad que está contra la agenda. Claro, gente porque no quiere la sexualización de niños. Claro, y no necesariamente porque tú tengas esa preferencia sexual, tú vas a ser una persona desatada en los asuntos sexuales. Totalmente. Porque el ser humano no es completamente sexual, ¿no? Entonces, tú decías, y esto me llama mucho la atención también, de que tú te basabas mucho en tus sentimientos. Total. Y yo creo que esta es una generación completa que está basada en el sentir. Fíjate que la gente dice, lo importante es ser feliz. Es lo que sientas. Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué tú haces esa disgregación entre los sentimientos y porque supuestamente, si tú estás bien, tú te sientes bien? Entonces, porque tú tuviste pensamientos, yo sé que tú caíste en adicciones, tú caíste en pornografía, tú caíste en prostitución, tú caíste, bueno, no, te faltó el alcoholismo y las drogas. Por ahí pasé también, pero drogas sí, no, verdaderamente no probé drogas, solo al final. Bueno, pero ya, yo creo que era bastante amplio el currículo, ¿no? Sí. Como para, entonces obviamente tú sabías que tú no estabas bien, porque si tú me dices que tú estás teniendo el estilo de vida y aún así, pues tú eres una persona ecuánime, estás llevando, te sientes muy bien con lo que haces. Pues yo te digo que hay una coherencia con los valores que estás predicando, pero tú no te sé por qué, o sea, háblame de eso, de los sentimientos y por qué no son tan importantes. Ok, la verdad, como le decía, hasta ahí yo viví por lo que sentía, pero en ese momento ya yo no quiero ser más homosexual y quiero entonces cambiar lo que siento. ¿Por qué tú no querías? Porque sentía que si lo aceptaba le daba la razón a los abusadores.
por lo que te dijo la psicóloga. Por lo que me dijo la psicóloga. O por sea, lo que no yo era, entendí. y no era cultural, no era que, por ejemplo, tú te sentías que tú tenías que ser el machote, el hombrezote, que de por sí tú eres un hombre muy valiente. Tú eres un gran, o sea, Gracias, tú eres un brazo. Gracias. Pero realmente no pudiera decir que, más bien sentía yo que era poco hombre. Yo me comparaba con los otros, yo siempre me sentía menos que los otros, no sé por qué, pero siempre sentía que no era suficiente desde niño, que yo no estaba al nivel de los otros. Creo que sí hay un tema cultural allí. Quizás yo entiendo hoy día, yo soy una persona sensible, yo soy escritor y admiro el arte y soy más sensible, pero entre ser sensible y tener sexo con hombre no hay relación. Para nada. Pero es como que yo rechazaba mi sensibilidad y pensaba que yo no era hombre suficiente, porque era más sensible que los demás. Entonces eso me hacía pensar que ellos tenían lo que a mí me faltaba. Y quizás tú estando también desde pequeño en una situación tan vulnerable y tan subyugado, ¿no? Tú eras la parte pasiva. Sí, el que es poseído, exacto. Exactamente, entonces quizás eso afectó mucho tu autoestima. Totalmente. Y estaba ese tema allí de que yo pensaba que no era suficiente. Aparte del rechazo de mi papá, yo pensaba que si yo era diferente, mi papá me iba a aceptar. ¿Qué dijo tu papá? ¿Tu papá supo? No, él lo supo cuando finalmente tuve mi transformación en el 2014. Sí, y hoy día mi relación con mi papá es excelente. Qué bueno. Excelente. Entonces tú entendiste que los sentimientos son bastante, bueno, la Biblia lo dice, engañoso es el corazón. O sea, que uno tiene el corazón, los sentimientos, lo que uno piensa. Tú pudiste hacer algo que muy poca gente hace o se da cuenta, que es si somos hechos. Y esto es innegable quizás hasta científicamente, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es un Dios tripartito, nosotros también. Entonces yo creo que tú expliques un poquito. Espiritual mi cuerpo. Exacto. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es alma y qué es cuerpo? Fíjate, antes de llegar allí, porque aquí está el punto. Yo cuando decido cambiar y quiero cambiar y no quiero sentir lo que siento, no tengo ningún éxito, ni cuando llego a la iglesia, porque fue en ese momento que conozco la iglesia. ¿Cómo fue eso? Que hay una película. Claro. Yo era ateo que no conocía nada. Ya yo quería cambiar. Me había hecho una novia, pero a la pobre pues yo le era infiel con hombres, porque no sentía atracción. El caso es que un día fuimos al cine. La novia llenaba el cometido no, social, la novia lo que llenaba era la pantalla, más nada. El caso es que un día fuimos al cine a ver una película que para mí era una película romántica y resulta que la película romántica era La Pasión de Cristo. Pero yo pensaba que eran los romances de Jesús con sus mujeres porque yo no tenía conocimiento de nada. ¡Qué horror! Y resulta que era la Pasión de Jesús por su iglesia, pero yo no lo sabía. Pero en ese momento... Esa es la de Mel Gibson, ¿no? Sí, pero allí al ver la película yo entendí que Jesús había hecho eso por mí, que Él realmente había dado su vida por la mía. ¿Cómo tú entendiste eso? Revelación, porque eso no tiene sentido. Nadie me lo explicó. Yo ahí comprendí que Él había hecho... Eso es parte de lo inexplicable. Eso es parte de lo inexplicable. Él lo hizo para darme una nueva vida y yo quería una nueva vida. Pero ahí es donde caigo en la trampa de querer cambiar lo que siento. En tu propia fuerza. Mis propias fuerzas a cambiar. Yo no quiero ser gay, quiero ser heterosexual. Yo pensaba que la solución era ser heterosexual. Pero mira el detalle. O sea, forzarte, que tú ibas a tener un switch y que ya todo se iba a borrar. Y que lo que sintiera por hombre que lo sienta por mujer. Y yo le empiezo, como conozco a Dios ahora, empiezo a pedirle a Dios y decirle, cámbiame lo que siento, lo que siento por hombre, dámelo por mujer. ¿Pero qué le estoy pidiendo a Dios? Lujuria. Porque yo veía a un hombre y yo me lo quería comer. Entonces le estoy diciendo, dame eso, pero por mujer. Dios nunca iba a responder esa oración. O sea que tú no entendías, bueno, quizás había una falta de entendimiento de tu parte, total. de lo que era fornicación, de lo que era lascivia. De lo que era lujuria, todo. Importante que la gente entienda que la salvación es instantánea, pero la santificación puede tomar la vida entera. Exactamente. En ese sentido uno tiene como que ser menos presto para juzgar, ¿no? Mi salvación fue en el 2004. Exacto. Si tú te hubieras muerto como el ladrón en la cruz, tú hubieras llegado al cielo. Es lo que Ahora, yo creo. no, hubieras llegado desnudo, probablemente. Exacto, sin nada. Sin obra. Pero es cuando paso 11 años en la iglesia luchando por cambiar. Aún manteniendo tu estilo de vida. Porque es lo que siento. Yo quiero cambiar lo que siento, pero no puedo. Y es que esto me lleva controlado a pecar y me lleva controlado. Es como no sé qué es lo que pasa, porque yo siento que si sale de mí soy yo. Exacto. Es decir, mi identidad es lo que siento aún dentro de la iglesia. Así es. Entonces vivía por lo que sentía, luego lucho contra lo que siento. ¿Conociste a una persona muy importante en tu vida en ese tiempo? Sí, conocí a un chico que estaba en la misma posición que yo y decidimos salir de esto juntos y duramos 7 años de noviazgo dentro de la iglesia. Nadie sabía. Eso era un autoengaño, porque ahora te voy a decir, no es como sabía a veces, decirte. Por ejemplo, una mujer heterosexual lleva a evangelizar a un chico a la iglesia, tú sabes, pero el chico para nada tiene ningún interés por las cosas. Claro, ella está en el campo evangelístico, es una misionera, pero es un autoengaño. En el caso es diferente, yo creo que realmente sabíamos que estábamos mal, sabíamos que era contrario a lo que la Biblia dice, y por eso yo le digo, yo respeto al que quiere vivir así y así se siente, así lo vive, pero yo no quería vivir así. ¿Por qué tú entendías que la Biblia era la verdad?
por la revelación que tuve de Jesús. Okay. Es cuando Jesús se me revela que entonces la Biblia cobra sentido. Yo no conozco a nadie que haya creído en la Biblia antes de creer, que haya creído en la Biblia antes de creer en Dios. Primero crees en Dios y después crees en la Biblia. O sea, primero se te revela a Dios y luego la Biblia cobra sentido. Pues, o se quita el velo. Exactamente, pero necesitas una revelación de quién es Dios. Claro, Entonces, a veces yo la tuve. Tengo amigos que me dicen, pero es que antes yo leía lo que estoy leyendo y no lo entendía, y ahora lo entiendo completamente. Porque y yo, tuve un encuentro, conociste al Espíritu Santo. Amén, exacto. Entonces, cuando tengo ese encuentro, yo entiendo que la Biblia es la verdad y ahora la Biblia me confronta. Okay. Y yo no entiendo cómo cambiar lo que estoy viviendo. Y pienso que el cristianismo es luchar y luchar y luchar. Y ahí estaba la trampa. ¿Tú entendías que Dios era malo? Lo creía fervientemente, que Dios era malo. Pero y que, no era como algo contrario. Pero Dios es fuego consumidor. Y Dios, nadie puede burlarse de Dios. Y un montón de versículos que los entendía mal. Cómo tú arrastraste tu culpabilidad y tu vergüenza aún a tu fe. A maximizarla, de hecho. Wow. Muchas veces yo digo que uno tiene la imagen de lo que no hemos forjado aquí en la tierra, de nuestros padres, de la sociedad, de cómo es Dios. Pero imagínate, ese es el punto de vista del observador, como dicen algunos incluso budistas, de que una hormiga no está viendo ese sofá del mismo tamaño que tú le estás viendo. Entonces, me gusta por dónde vas. Vamos a hablar un poquito en el próximo bloque de eso, de cómo tú llegaste a entender la identidad, porque para mí eso sí ha sido transformador en mi vida. Totalmente. Incluso lo escuché de alguien en una charla secular, te voy a mencionar a Tony Robbins, que me encanta, y Tony Robbins habla de que nosotros funcionamos de acuerdo a nuestra identidad, más de lo que nosotros creemos. Así que vamos a ver todo esto y mucho más, y sobre todo, por ahí hay noticias increíbles en la vida de Carlos. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros, recordándoles que pueden ver todo este contenido y mucho más. Y si se lo perdieron, pues se lo recomiendan a otra persona si lo vieron, o si lo quieren volver a ver, o si quieren ver cosas que agregamos ahí en nuestro canal de YouTube, Adelina TV. Ok, entonces hablábamos en el bloque anterior, este tema a mí me encanta, te mencioné a Tony Robbins, porque ha sido una persona que ha tenido una incidencia muy grande, incluso a nivel cultural, como un cambio de conciencia colectivo en el mundo, en donde ya vemos muchas personas que él ha influenciado, basadas ya en ser, como lo dijimos antes, en vez de en hacer. Y cuando tú eres, tú haces, porque el sol sale porque es sol. La lluvia cae porque es lluvia, o sea, los animales, por ejemplo, el perrito ladra porque es perrito. Entonces a nosotros como que se nos olvida esa identidad de hijos de Dios, aun cuando ya entendimos que somos aceptados, que somos perdonados. Yo quisiera saber, ¿cómo fue ese momento que por fin hubo un quiebre? Tú experimentaste el perdón de Dios. Sí. Porque yo sé que tú tuviste perdón, para traer un poco el contexto, las cosas no se pusieron mejor, se pusieron peor después que tú aceptas al Señor. Incluso tu hermana fallece, Carla. Sí. Y yo me imagino que eso te trajo a ti muchas dudas. Señor, pero ven acá, yo me estoy portando bien, estoy tratando, tú me hiciste así, y como quiera, eso es como la arepa, decimos nosotros, fuego por arriba y fuego por abajo. Sí. Entonces dime, háblame de esa realmente yo, reconversión. Punto aquí, el punto importante es que yo no entendía por qué Dios me juzgaba por algo que yo no decidí. Yo no decidí sentir así. Entonces no entiendo por qué Dios me juzga por algo que yo no decidí. ¿Cómo cambio lo que soy? Una cosa es dejar de pecar, dejar de mentir, de robar, de matar, pero ¿cómo dejas de ser? La homosexualidad no es una acción, es una identidad. Entonces yo no entendía por qué. No es eso como decir que la ira, que también es un sentimiento, es una identidad, como no, yo pertenezco a la comunidad de los iracundos. Realmente pareciera así. El problema es que la codicia, la envidia. Si lo vemos desde el punto de vista cristiano, todo es pecado. Estas 4 cosas son matar, robar, mentir, ¿qué es el pecado? Que es ir contra la ley de Dios, ¿verdad? El problema es que la persona que lo vive... Pero es que Dios es un matagozo, o sea, Dios nos manda esas leyes para que nosotros seamos infelices. No, las leyes son para protegernos, la ley de Dios es para protegernos. El asunto es que tú puedes dejar de cometer acciones, pero la homosexualidad, la persona que la vive no la ve como una acción, la ve como una identidad. Allí estaba como la trampa. El problema no era ser homosexual, el problema era poner mi identidad en lo que sentía. Y porque lo sentía y creía que yo era lo que sentía, entonces vivía de esa manera. Exacto. Ese era el arrepentimiento que tenía que llegar, pero para llegar a esto, para decirte esto, pasaron 4 años antes de ser cristiano, 11 años en la iglesia, 15 años, para entender que yo no era lo que yo sentía. Me gustaría tocar el tema del arrepentimiento, porque muchas personas entienden que arrepentimiento es autoflagelarse, pasarse el día llorando, y no que es un cambio de dirección para algo que sea más productivo.
Y para volver a lo que él dice. Al diseño que podríamos decir que es el diseño original de Dios, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, tú tuviste ese yo me imagino tu vida, o sea, pierdes a tu hermana. Me imagino que tu madre se sentía culpable igual que tú porque permitió que te pasara lo que te pasó. Sí. Tienes un novio que amas porque tú lo querías en tu mente y en tu alma y tus sentimientos le pertenecían. Y sin embargo, por otro lado, querías agradar al Dios que todavía no habías conocido, al Dios de la vida, pero no lo habías conocido íntimamente. Tú habías tenido una religión, pero no una relación. Yo creía en Dios, pero no le creía a Dios. Okay. Ni lo conocías. No, quizás. Porque si no conoces la palabra, no lo conoces. Okay. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Okay. Cuando me doy cuenta que mi vida es un desastre, que realmente todo se destruyó en todos los sentidos. Tú hasta fuiste a la quiebra, ¿no? Sí, a quiebra financiera, emocional, todo, sexual, todo. Ahí en ese punto de quiebra, incluso torciendo ya la palabra, estando en el peor estado posible, allí una persona me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Okay. Cuando esta persona me dice eso, yo siento la presencia de Dios y es como si Dios me estuviera diciendo, mi amor por ti es superior a tu pecado, pero yo no puedo ayudarte porque tu Señor eres tú, no soy yo. Okay. Allí yo entendí y dije, ok, comprendo por qué mi vida es un desastre. Fíjate que eso es muy importante. La gente entiende una vez más por Señor aquel amo, que tiene esclavos y que le manda. Pero generalmente, fíjate que el señor o el jefe, vamos a ponerlo así en idioma contemporáneo, actual, el jefe es el responsable. El jefe es el que hace. El jefe es el que se ocupa. Entonces, ahí, inmediatamente cuando tú pones a Jesús como tu Señor, tú te quitas las obras. Tú entonces aceptas la gracia. Te pones el yugo que dice que es fácil ligerar la gracia, carga. Claro. Okay. Es allí donde yo dije, ok, yo me rindo. Ya no quiero cambiar, ya no me importa si me cambias o no me cambias. Le dije así, no me importa si voy a ser homosexual, asexual, heterosexual, pongo mi vida a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Ese día era la primera vez que yo le rendía a él el deseo de cambiar. Okay. Resulta que todo el tiempo que yo busqué cambiar y los pastores que quisieron ayudarme a cambiar y las terapias que tomé para cambiar, lo único que hacían era añadirle a mi deseo absurdo, obsesivo por cambiar, que era tan fuerte que se había convertido en un ídolo. Entonces yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Esas terapias, tú te refieres a esas terapias en donde supuestamente te reorientan. De homosexual, heterosexual, sí. Y eso funciona. A mí, yo salía de cada sesión de terapia convencido de cuán homosexual yo era. Ok. Y lo pecador, y ahí venía la culpa, y ahí venía el problema y todo lo otro. Entonces a ti te hicieron una propuesta hasta de matrimonio. Sí, eso fue un poco antes, cuando este chico me dice... Pero eso no es fácil, o sea, uno decirle a una gente que uno quiere, no, te dejo. Porque él me dice, ya hemos luchado mucho, vamos a cambiar. Y yo le dije, no. Él se dio por vencido. Sí, pero es que ya eran años. No son 10 semanas, ya tenemos 7 años juntos en esta misma posición. ¿No sería que tú no tuviste expuesto quizás a personas que pudieron explicarte esto de la gracia de una forma correcta? Ninguna, nunca en mi vida yo lo había escuchado. Bueno, ¿y qué fue lo que entendí acerca de que gracia es regalo? Exacto, cuando yo tengo ese momento de rendirle el corazón al Señor, entonces él me lleva, y esto lo pueden ver más detallado en YouTube, en mi misma cuenta o en Instagram. Lo estamos titulando ahí en las redes sociales. Y también, espérate, vamos a poner el libro en pantalla, porque el libro está en Amazon. Aquí se acabó, esto fue un apoteósico. Qué bueno, pero está en Amazon para quienes quieran entonces adquirirlo. Profundizar, sí. Exacto. El caso es que yo entendí que Dios no estaba buscando que yo cambiara. Dios sabía que yo no podía cambiar, Adelina. Solo, ¿no? Lo que Dios quería era que yo le entregara el corazón. Él quería hacer la transformación, pero tenía que rendirle el corazón. Cómo tú te obsesionaste con una sola área de tu vida. Porque yo te apuesto que además del estilo de vida que estabas llevando, tú habías dicho mentiras en algún momento. No te manejabas manipulación, todo completo. No, quizás eras vanidoso porque eres muy buen mozo. Todo eso, claro. Entonces la gente tiene pecados favoritos, quizás de la tradición, en donde nos decían que había pecados mortales, pecados veniales. Eso no es verdad. O sea, uno simplemente, Dios no te va a estar jugando como, si Dios es Dios, y partimos de la premisa, que es el creador, el omnipotente, el omnisciente, el que nos hizo con amor, el que es amor. Óyeme, de verdad Dios está con un cuadernito ahí, tintán, 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 pero nosotros, generalmente el ladrón juzga por sus condiciones. Como nosotros juzgamos a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces cuéntame de eso, ¿cómo te dejaste de juzgar? ¿Cómo tú recibiste esa gracia? ¿Y cómo fue el cambio? Porque yo sé que tiene que haber un cambio. La transformación ocurre cuando, luego de rendirle el corazón
a los 3 días yo estoy en la casa, alguien está escuchando unas prédicas, yo las encuentro interesantes, me voy a la habitación, empiezo a escucharlas también, y cuando yo estoy escuchando y escucho, resulta que las prédicas no eran acerca de mi destino, mi propósito, mi finanza, era la persona de Dios, era Él, y yo quería más, y yo quería más. Y me Ahí pongo te a escuchar enamoraste de prédicas. verdad, de Dios. Es que estaba como conquistado. Okay. Y resulta que ahí el pastor habló de un tema de liberación, habló de un tema de alineamiento. Yo decido hacer una oración y resulta que después que hago esa oración, yo siento un clic dentro de mí. Y digo, aquí pasó algo. Hablemos del alineamiento, porque la gente quizás a veces no se percata. Me ha pasado a mí misma, como que yo digo, hace un tiempo yo dije, venga, yo estoy viviendo alineada con mi propósito de vida. Y cuando hice mi propósito de vida, como en una oración, que uno a veces hace eso permeó mi vida entera. O sea, yo entonces empecé a trabajar alineada con mis valores. Empecé a tener relaciones alineada con mis valores. Empecé a ser una madre alineada con mis valores, profesional. O sea, fíjate cómo alinearse con hacia dónde uno va. Pero en ese momento yo no sabía, ya mi vida era tan desastrosa. Estaba desalineada. Que alinearse que lo único que yo podía alinearme, es que decir, mis valores, mi propósito, nada tenía sentido porque todo venía de un corazón que estaba torcido. Okay. Lo que hice fue alinearme a Él. Okay. Decirle, yo me alineo mi cuerpo a mi alma a mi espíritu, Espíritu Santo. Y echo fuera aquello que me hacía daño, restauro el diseño original y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración la hago yo. Una esposa. Pero la hago yo, eso sale de Dios, porque yo realmente no sé dónde sale esta oración, pero salió después de escuchar 7 horas de prédica. Yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó algo. Y entonces ahí sentí como un clic en el pecho. Un despertar espiritual. Un switch, como si pasaste la llave de un carro. Exacto. Y abro mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía homosexual, y me doy cuenta que por primera vez en mi vida no siento nada. Okay. Y dije, ¿qué? No siento nada. Y ahí escucho una voz, que es la voz de Dios, primera vez que la escucho, me dice, ahora ve y cuenta todo lo que Dios hizo por ti. Okay. Pero fíjate tú, es muy bonito esto, pero esto ocurrió después de que le dije, no me importa que vaya a pasar conmigo, te quiero a ti. El asunto no se trataba de lo que iba a hacer después, se trataba de entregar el corazón. Dios quería ayudarme, Él quiere bendecirnos, Él quiere dar los deseos a nuestro corazón, pero es necesario que el corazón esté rendido. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él dará los deseos de tu corazón, pero a ti te corresponde deleitarte. Es que cuando te deleitas en Él, probablemente también los deseos del corazón cambian, ¿no? Por supuesto, pues son deseos de un corazón que se deleita en Él. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta muy íntima, pero como Adelante. Tú eres un hombre tan valiente, yo sé que tú, y además lo has expresado, tú hablas mucho de lo que yo siento, pero yo me imagino que aún después de ese clic, tú has tenido sentimientos que tienen que ver con tu antiguo estilo de vida. Claro, y fíjate tú, antes si sentía, yo pensaba que era yo. Entonces siento y esto, ¿y qué está pasando? Hoy día no se trata de si siento o no siento, se trata de qué hago cuando lo que siento es contrario a lo que creo. Hoy día, ¿qué es lo que creo? Voy a repetirlo, no se trata de si siento o no siento. Te diste cuenta que me gustó la oración. No se trata de si siento o no siento, se trata de qué hago cuando lo que siento es contrario a lo que creo. Esa era la clave. No se trataba de cambiar sensaciones, se trataba de aprender a creer lo que Él decía. Vivir por principios. Vivir por fe en lo que Él logró. Por ejemplo, yo vivía condenándome por todo lo que yo he hecho. Yo me acosté con más de 600 hombres a lo largo de mi vida. Wow. 20 años de pornografía homosexual. Tú rendiste bastante. Mucho, hice mucho. Y te aseguro que muchos se identifican con esta parte. Ahora, y algunos no, quizás hay personas que también quieren que no tienen promiscuidad ni nada. Exactamente. De eso. O sea, pero en mi caso, y muchos me han escrito, Carlos, yo pensé que yo era el único, somos muchos ahí en esa posición. Que eso puede aplicarse a personas heterosexuales totalmente, también. Totalmente. Entonces, el caso es que allí cuando yo le rindo el corazón, yo me enfoco en renovar mi mente y creer lo que Dios dice sin discutirlo. ¿Qué es lo que es renovar la mente? Ok, renovar la mente es poner tu opinión de lado y apropiarte de la opinión de Dios. Eso es renovar la mente. Okay. Es decir, no si Dios, conformarse a este siglo malo, como dice el Escrito, o sea, que es la cultura, que si la cultura te dice, ten 3 mujeres, ten esto, ten lo otro, realmente eso va en detrimento de tu propia persona, la verdad. Sí, y puedes disfrutarlo, pero de luego te pasa la factura. Ahora, el caso es que yo empiezo a alinearme a lo que Él dice. Él dice que Él me había perdonado, yo no entendía el perdón. Resulta que el perdón, Adelina, no es que Dios nos dice, ok, te perdono, pero atención, te recuerde, no lo hagas de nuevo. El perdón es, te perdono y te dejo como si nunca lo hubieras cometido. Ese es en griego la palabra áfesis que el Señor utiliza. Cuando le habla a Pablo de su llamado, le está diciendo, anúnciales el perdón que los deja. El perdón que yo les doy, que los dejo como si nunca hubieran hecho lo que hicieron. Predestinados antes de la fundación del mundo. Amén. Para una salvación tan grande. Amén, una salvación que nos limpió. O sea que
si vamos a resumir este capítulo, sería de que a la larga esas buenas obras son el fruto de esa salvación y de ese conocimiento y no viceversa. Es importante entender hoy día esa vivo gracia. santidad, pero es una santidad por producto de creer la verdad. ¿Tú No te es porque me deprimes esfuerzo. todavía? Sí, a veces puedo sentir pensamientos que invaden. En esos momentos hago como David, Señor, siento esto y Los siento observas. lo otro. Señor, pero tú me amas y tú eres bueno. ¿Qué es lo que significa? Y ahí el Espíritu Santo te dice, te estás anclando en una cosa del pasado y eso no existe. Ok, Señor, vuelvo a ti. Okay. No se trata de ser negligente con las emociones, se trata de que ahora tienes un padre quien puedes exponérselas con libertad. No es convertirse en robot autómata. No, eso no existe. Es aprender a observar los pensamientos y que los pensamientos a veces no siempre tienen tanta fuerza. Y a veces esos pensamientos son pensamientos así mismos, de baja autoestima. Las mujeres, por ejemplo, que tenemos a veces tantos problemas ahora como debemos vernos, entonces empezamos, bueno, yo no sirvo porque estoy gordita. Yo no voy. Hay personas que a mí me han dicho, mira, yo voy a ir al programa cuando yo rebaje 10 libras y yo me quedo como, yo no lo creo, ¿cómo va a ser? Tú eres tú con 10 libras. Óyeme, a veces cuando las pierdes es peor, entonces en realidad eso te estás esperando amar, estás esperando bajar de peso para amarte, en lugar de amarte y porque te amas, entonces trata mejor tu cuerpo. Así mismo, lo acabas de decir. Nos vamos a una pausa, pero creo que yo escuché un buen análisis increíble de tu esposa. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Eugenia. Eugenia Sí. Es una mujer increíble también. Cuando ustedes hablaban de que ella no entendía tampoco cómo se podía traer a la sexualidad a Dios. Sí. Y a mí me encantó ese pedazo. Sí. O sea que yo creo que vamos a entrar en eso y sobre todo también explicar un poco lo que realmente significa conocer a Dios. Sí, yo creo que ahí vamos a poner un broche de oro. Quédense sentados, que volvemos rapidito. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. A veces tenemos que explicar lo inexplicable. Y yo creo que no, que tú has explicado bastante bien. Has dejado pocas cosas no explicadas, la verdad. Importante que me gusta que lo estás haciendo desde un punto de vista, al igual que yo, de humildad. No tratando de imponer criterios, sino de decir, miren, a mí me pasó esto. Yo no era feliz. Yo no estaba viviendo una vida conforme a como yo quería vivirla. Y yo creo que quizás eso es lo que nosotros debemos siempre pensar. Yo digo que hay que vivir la vida como de adelante para atrás. O sea, siempre pensar en ese último respiro que uno va a tener. ¿Qué yo quiero dejar? ¿Qué legado? ¿Cómo yo quiero haber vivido mi vida? Y tú te empoderaste, que es una palabra muy de moda. Mira, sí. Tú te empoderaste de tu vida. Tú dijiste, bueno, yo quiero esto. Y lo perseguiste, y yo creo que eso es una inspiración, no solamente para muchas cosas de las que hemos estado hablando, sino para todo, para fortalecer un matrimonio, para fortalecer una relación de padre e hijo que esté dañada, nuestra vida profesional. O sea, uno puede tomar, porque fíjate, todo lo que tú has hablado de identidad permea cualquier área de nuestra vida. Si nosotros, por ejemplo, como una persona que está trabajando en una empresa, yo entiendo que, yo no sirvo para nada, el jefe me odia, yo realmente no merezco más de aquí. Te voy a mencionar una autora que me tiene enamorada, que se llama Jamie King Lima. Jamie es una de las mujeres que se ha hecho billonaria, o sea, eso gusta a la gente y la atrae, porque ella vendió una firma de cosméticos que realizó en su cocina. Pero lo importante de ella, que es, por cierto, creyente, es que no es lo que ella logró con su dinero, porque lo dona casi todo, sino que realmente ella dice que nosotros no vamos a tener nada en la vida, no vamos a recibir nada del Creador que no sintamos que lo merecemos. Y eso es así, a veces nosotros nos sentimos tan poco merecedores, pero es que nos lo queremos merecer y Él lo regaló. La gracia no te la merece, no te la ganas, la recibe. Entonces, fíjate, tú te casas y la noticia es que estás esperando gemelos, ¿no? Sí. Increíble. Sí, okay. Varón y hembra, de hecho, mellizos. Bueno, para que críes uno de los dos, porque las mujeres a veces nos apropiamos de los varones, ¿tú sabías eso? Sí. Sí, yo no sé, digo, yo soy madre de varones, así que quizás es por eso que te lo digo. Bueno, pero fíjate ahí, cuando yo escuché a tu esposa hablar y lo desglosó también, como nosotros somos personas tripartitas, o sea, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, como el agua es hielo, es gas, es líquido y sigue siendo agua, es la misma esencia. Pero hay algo, hay un versículo en la Biblia que a mí me dejó como
nosotros decimos noqueado, que es que dice que chispa de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, fíjate, el hombre se enciende, como tú te encendiste, cuando el espíritu de Dios entra en nosotros. Totalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un poco difícil que a nosotros que nos crean con el morbo, a los latinos en general, que a los hombres lo crean como mientras más mujeres tengan, mientras más experiencias sexuales tengan, eres mejor, esto, lo otro. ¿Y cómo llevar a Dios a la alcoba? Fíjate tú, mi esposa tiene una comprensión de la sexualidad que es impresionante. Sí. Y ella lo comparte de esa manera. Para ella dice, ella comprendió que la intimidad sexual en el hecho del matrimonio es una adoración a Dios. De hecho, fue Dios el que la creó. Así es. Nosotros hemos creado unos tabúes. Queremos borrar cantar de los cantares de las escrituras, muchísimas cosas. Ahora, lo que yo entendí, que fue lo que me transformó la visión de la sexualidad, después de haber vivido una sexualidad tan libertina, es que mi sexualidad no se trataba nunca de mí. Nunca se trató de mí. De hecho, es por eso que yo hoy día no me considero heterosexual. Yo me considero mi esposa sexual. A mí no me gustan las mujeres, me gusta es ella. Claro que. O sea, y no es que me gustó y la amé. Primero la amé y después me gustó. Eso generalmente pasa así. Entonces, yo la conocí, enganché con ella y cuando Dios me dijo que era ella, entonces la amé y porque la amé me gustó. Y entiendo que mi sexualidad es la de ella. Eso fue lo que el Señor me mostró por 1 Corintios 7:4, que dice, mujeres no tienes autoridad sobre tu cuerpo sino tu marido, marido no tienes autoridad sobre tu cuerpo sino tu esposa. Es decir, tu sexualidad no es la tuya, es la de ella. Sí, hoy en día se habla mucho de llegar a una relación a dar. Dios lo dijo hace muchísimos años. Hace muchos años, pero cuando yo entiendo esto, entiendo que Dios me lo dijo, tú vas a poder darle placer a una mujer. Y yo dije, ok, entonces me voy a enfocar en la sexualidad de ella. Placer. Ajá. Fíjate, nosotros asociamos el placer con algo pecaminoso. Ah. Pero cuando comemos un postre delicioso no sentimos ningún tipo de culpa. Y es placer. Yo no sé, exactamente. Entonces no sé por qué es que se ha estigmatizado tanto la sexualidad. Ustedes como pareja entienden que han perdido su capacidad de sentir placer, de gozarse la relación. Yo voy a decir algo con una bomba, ¿eh? Así es. Antes, cuando vivía por lo que sentía y me acosté con cientos de hombres y todo lo que hice, si yo pusiera todo eso junto en una cajita, eso no son ni las cenizas del fuego que yo estoy viviendo en el matrimonio a nivel de placer, pero no se trata de mi placer, yo me enfoco en el de ella, solamente en el de ella, y resulta que mi resultado es tan fuerte que a veces me da miedo. Pero lo estoy diciendo así, ¿por qué? Porque no vivo por lo que siento, vivo por la convicción que Él me dio. Él me dice que yo fui perdonado, que soy una nueva criatura, que mi pasado no existe, que tengo la naturaleza del Padre. Entonces vivo en mi estado mental, en esa realidad, y desde esa realidad camino. Estado mental, eso es importante. Allí vivo, en mi mente vivo en lo que Él aprendamos dice. A crear estados de energía, de estados mentales. Sí. Y hoy en día está muy de moda lo de la energía, pero la gente entiende que es una vibra. No es eso. Es realmente pues nosotros mentalizarnos en lo que somos. Entonces ahí se tumban todos los tabúes. Por eso y la prueba son los gemelos. Puede tocar la puerta y pasado puede venir a mi mente y yo no me identifico con mi pasado, me identifico con lo que Él hizo con mi pasado. ¿Cómo le aplicarías eso entonces a cualquier persona que está pasando por una situación que no necesariamente tiene que ver con su identidad sexual nada más, o con su identidad sexual, sino también pues con su identidad como ser humano, con su identidad como ente provechoso para la sociedad, alguien que ahora mismo esté pasando por momentos de depresión y eso? ¿Qué tú le hablarías de la gracia? Yo te voy a decir lo primero, es que... ¿Y de quién es Jesús? La verdad es que yo llegué a ser exitoso en Venezuela, yo llegué a tener mucho dinero, yo incluso tuve una sección, un programa de televisión en Barquisimeto, en mi ciudad, tenía todo el sexo que quería, con todos los hombres que quería, hacía lo que me daba la gana y no tenía paz en el corazón. Y por mucho que intenté buscar la paz, no la conseguí. Me esforcé por agradar a Dios, tampoco lo logré. Fue solamente cuando le entregué el corazón para seguirlo a Él por quien Él era, sin discutirlo, solamente llenándome de su opinión, de lo que Él dice, siendo humilde en lo que, si Él decía que yo soy perdonado, que soy amado, que soy acepto, que Él me transformó, lo único que yo decía era amén, amén, amén. Tú lo dices, eso es, no te discuto, soy humilde, acepto tu opinión. Allí, entonces, mi propósito apareció, mi esposa apareció, mis hijos aparecen, mi finanzas se arreglan, mi sexualidad se restaura, todo se pone en orden, pero cuando decidí buscarlo a Él primero, pero con un corazón rendido. Y obviamente desde una posición de intimidad, de relación no religiosa, sino conociendo su corazón, preguntándole, ¿qué quieres decir con este texto? ¿Qué me estás explicando acá? Yo quiero saber lo que tú hiciste por mí. Y Él se revelaba, porque ¿sabes qué? El más interesado en salvarnos era Él. El más interesado en darnos una vida nueva era Él. El más interesado en amarnos era Él.
pero se ha torcido mucho en el camino. La gracia de Dios es que Él manifestó su amor para nosotros, tomando nuestros pecados, poniéndolos de lado y trayéndonos en reconciliación a Él. ¿Y si eso no explica el amor de Dios, cómo se puede hacer ese milagro? Porque eso es un milagro, ¿no? O sea, y fíjate que quizás parece ser un milagro excluyente, porque muchos entienden que la fe cristiana es excluyente. La verdad es que no hay nada más incluyente que la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo completo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y dándole a los cristianos la palabra reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios ya reconcilió al mundo consigo mismo. No le tomó en cuenta los pecados. Lo que quiere es que el mundo acepte ese perdón, que reciba esa reconciliación, que diga, ok, Señor, si había algo entre nosotros, tú lo quitaste, te entrego el corazón entonces. Dios lo que está esperando es que la gente le entregue el corazón. Cuando dices el mundo, estás hablando también de aquel niño que nació en una tribu, en algún lugar lejano, que nunca en la vida escuchó de la palabra de Dios y que se crió quizás en otra religión. Primera de Juan 2:2 también lo dice. Él no pagó solamente por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Él pagó él verá cómo se le revela a ese niño. Él verá si se le revela de otra manera. Él será juzgado en función de lo que el Señor le reveló. Pero a nosotros, a los que hemos comprendido que Jesús vino, que sepas que Jesús vino por tus pecados a limpiarlos porque te quería traer al Padre. No te está pidiendo que cambies o que dejes el pecado, te está pidiendo que aceptes que Él te perdonó, que Él lavó tus pecados y que te da la puerta de acceso al Padre. Cuando tú aceptas ese perdón, entonces Él te transforma en una nueva vida que no tiene nada que ver con la anterior. Que es quizás un preámbulo de la eternidad. Totalmente, y es un disfrute del cielo en la tierra. Porque es su presencia en ti. A veces nosotros decimos, bueno, pero si ser cristiano es tener la vida que tiene ese pobre hombre, que le ha pasado de todo, porque fíjate que hay cristianos, los pobres, que de verdad se sacaron la lotería, se la sacaron en el cielo, pero aquí se la sacaron con cosas malas. Sí. O sea, le pasa de todo, porque fíjate, los apóstoles fueron martirizados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú explicas que después de tú ser cristiano, lo que te vaya es mal en la vida? Depende de lo que es mal en la vida. ¿Okay? Porque si para ti lo bueno es solamente el éxito en el trabajo, el éxito en la finanza, y eso es lo bien en la vida, eso lo puedes tener sin Dios también. O sea, no se trata de eso. Cuando tú comprendes que ya tu vida no te pertenece porque Él la entregó por ti y tú se la entregas a Él y entras en lo que Él te llamó. Si tú tienes éxito en aquello a lo que Él te llamó, así sea ir de misiones a Irak, tú estás teniendo el mejor éxito de tu vida. Porque estás teniendo éxito en lo que Él te puso a hacer en esta tierra. A mí me encantó tu analogía que hiciste, pusiste a una pobre señora en aprietos con lo del pasaporte, pero me gustaría cerrar con eso del pasaporte. Explícanos, mira, ¿cómo fue que tú explicaste eso del pasaporte? Yo aquí tengo mi pasaporte, mira. Okay, sí. La verdad es que en el caso mío yo no tengo doble nacionalidad, pero... Yo soy venezolano y soy canadiense. Okay. Pero yo me siento venezolano, yo no me siento canadiense, yo pienso en la arepa, en la cachapa, yo no pienso en la comida de allá, ni en el clima de allá, ni nada de eso. Mis idiomas, francés e inglés, los hablo con mucho acento, pero... Cuando yo viajo con el pasaporte canadiense. Ni loco voy a viajar con el venezolano, con lo difícil que es. Viajo con el canadiense. Te ayuda más, te abre más puertas, tienes mejor acceso. Exactamente, pero no me siento canadiense. Entonces, no se trata de lo que siento, se trata de lo que dice el documento. El documento dice que yo soy canadiense, la autoridad respalda este documento. No soy lo que siento, soy lo que dice el documento. Con la identidad en Cristo es lo mismo. No soy lo que siento, soy lo que dice la Biblia. Y Él, que es la autoridad, lo respalda. Y Él está en mi corazón dándome certeza de que eso que está allí es la verdad. Okay. Entonces, mi identidad, la siento o no la siento, no importa. Lo que importa es lo que dice el documento. Si los cristianos pudieran solamente apropiarse de la identidad del documento, vivirían una vida acá que no tienen ni idea. Que es una vida superior a las sensaciones. Ríos de agua viva que correrán por el cuerpo. Aleluya. Yo diría que ciudadanos del cielo viviendo, teniendo una experiencia humana por el momento. Exactamente. Wow. Carlos, la verdad que tú y yo podemos hablar muchísimo. Y dale. Oye, se juntó una dominicana con un venezolano y hemos sido dinamita. Yo la verdad que me siento feliz de haberte tenido aquí con nosotros. Gracias. Nada más te suelto porque hay un avión que tomar, hablando del pasaporte, no bote el pasaporte. pero yo sé que estaremos en contacto. Vamos a titular aquí en pantalla pues tus redes sociales. Sé que tienes algunas obras que estás haciendo también que quieres que muchos se involucren. Así que me imagino que de hecho estoy dando formación al liderazgo sobre cómo manejar este tema de una forma diferente en las iglesias, pastores, ministros, evangelistas, cómo evangelizar, cómo conectar con la comunidad, cómo ayudar al que está dentro de la iglesia luchando desde una posición diferente, desde el reposo, desde la gracia. Claro. Tengo todo ese material en mi Instagram, de hecho. Ok, con el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra por el momento. Claro, porque aquí es que hay que hacer el trabajo, no es después, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues feliz viaje. Gracias por haber compartido con todos nosotros. La verdad que ha sido muy edificante. Gracias. Me encanta. ¿Y cuándo nacen los gemelos?
mediados de septiembre, ya en nada. Wow. Bueno, pues ahí vienen esos regalitos que son regalos de Dios. Amén, Así amén. que espero Gracias. que nazcan bien, que Dios los bendiga Así mucho será, y amén. que realmente pues sean estímulo para tener 4 más. No, atención. No iba a decir amén, iba a decir atención. Sí, yo sé. Esos son de los truquitos que yo hago. Gracias, Carlos, de verdad que sí. De verdad. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros, habernos permitido entrar en sus hogares. Ahora digieran todo esto, opinen, escríbanos a los dos, a nuestras redes sociales. Amén. Y con gusto, pues yo sé que Carlos tiene mucho más que aportar que yo, pero con gusto estaremos siempre escuchando, abiertos a opiniones y a establecer diálogos que sean productivos. Así que un beso grande para todos ustedes y que Dios les bendiga.